A lo largo de estas semanas, como hemos hablado en nuestro caminar en esta serie, la carta de Pablo a los romanos, hemos mencionado, y quiero citar esto porque es muy importante recordar para el mensaje de hoy. Esta carta hemos dicho que está dividida en dos secciones, del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 16. En la primera parte de los capítulos 1 al 11, Pablo explica con todo lujo de detalles el corazón, la esencia del evangelio. Nos ha explicado y nos ha hablado de que somos justificados, declarados justos en el tribunal de Dios por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Su justicia nos ha sido imputada a nosotros, por lo cual delante de Él, hoy, habiendo nacido de nuevo, somos justos por medio de la fe. Recordemos una y otra vez que es por su obra en la cruz que se alcanza la salvación, no por obras hechas por nosotros. No se alcanza salvación. Es solo por la cruz, solo por la obra de Cristo, no por obras que nosotros podamos hacer. Entonces, una vez más, es por su obra que somos justificados, y a partir de ese momento de ser justificados, de ese momento de ser salvados, entramos en un proceso de santificación por medio del cual somos gradualmente transformados para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda nuestra vida, a partir del momento que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo, quien viene y mora en nuestros corazones, nos está transformando, nos está moldeando, nos está cincelando para que cada vez más seamos como Jesús. Cada vez más como Jesús y menos como nosotros. Cada vez más semejantes a Él, menguando cada vez más a nuestra propia naturaleza. Ese es el contenido general de los capítulos 1 al 11 de Romanos. La segunda sección, como decíamos, del capítulo 12 al capítulo 16, muchos teólogos sostienen que es como una bisagra que da un giro radical al contenido de la carta, porque el énfasis deja de ser doctrinal como lo fue durante los primeros 11 capítulos y empieza a ser eminentemente práctico, con un énfasis en el cómo debemos vivir a la luz de esta realidad de haber sido salvados por Cristo. Cómo debe lucir la vida del creyente que ha sido transformado por la obra del evangelio. Cómo debe medirse este creyente, cómo luce, cuál es su estándar, cómo debe mirar el resto de las personas a este creyente que está sufriendo una transformación. Esos son los capítulos 12 al 16. Entonces, lo que hemos venido encontrando, si tú recuerdas, a partir del capítulo 12, son múltiples, no una, no dos, múltiples exhortaciones de cómo vivir este evangelio, múltiples exhortaciones, múltiples ordenanzas del cómo debe caminar este creyente. Alguien lo expresó de esta manera: en los primeros 11 capítulos de Romanos vemos un despliegue del amor de Dios por nosotros. En los capítulos 12 al 16 vemos el efecto de ese amor en nosotros al capacitarnos para amar a otros. Es por eso que el amor es un tema dominante en todo el capítulo 12 y en el resto de la carta. Esto es importante. Si tú estás tomando notas, subraya esto. A partir del capítulo 12 al capítulo 16, la expresión de este nuevo nacimiento es amor. Es amor. Lo que hemos venido revisando, el sentido de amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, el contexto del gobierno, el Estado, todo esto está permeado de amor. Me es imposible amar a mi hermano si no he nacido de nuevo. Me es imposible amar a mi prójimo si no he nacido de nuevo. Me es imposible orar por las autoridades, sujetarme a ellas, respetarlas si no las amo.
Y si no las amo, es una expresión, a la luz de lo que estamos viendo, que probablemente mi corazón no está alineado con el corazón de Dios. Entonces, otra vez, si tú observas conmigo, Romanos capítulo 12, versículo 13 al 8, lo que nos decía este texto es que somos parte de un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Hemos hablado de que existe una interdependencia fundamentada en el amor. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. El amor de Cristo fluye por nuestras venas. Es así como debe lucir, porque somos familia. La misma sangre nos compró a cada uno de nosotros. Su sangre, que es amor, fluye en medio de este cuerpo de Cristo. Por eso podemos amarnos los unos a los otros. En el versículo 9 del capítulo 12, Pablo nos dijo que el amor sea sin hipocresía, que el amor sea sin fingimiento. En el versículo 10 Pablo nos habló y nos dijo: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. En el versículo 13 Pablo dijo: contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros. Versículo 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Versículo 21, no seas vencido por el mal, vence con el bien el mal. Esto es todo lo que hemos revisado a lo largo de estos domingos, y la transversal en cada uno de estos versículos, el corazón en todos estos versículos es amor. Es amor. Me es difícil amar. El texto dice: a mis enemigos, porque de hecho a mi enemigo yo no le voy a dar de comer si me pide comer. Yo no le voy a dar de beber si tiene sed. Es mi enemigo. Al enemigo lo matamos de hambre y le hacemos morir de sed. ¿No es cierto? Este es el razonamiento sin Cristo. El razonamiento en Cristo es que, habiendo yo nacido de nuevo, su amor cautivó mi corazón, y hoy puedo incluso amar a los que me han hecho daño. Hoy puedo amar incluso a los que me hirieron, a aquellos que me lastimaron. Hoy puedo amar. No por mis fuerzas, porque no tengo la capacidad de hacerlo, pero su gracia que cautiva mi corazón me lleva a hacer lo que yo no puedo hacer, y es amar. Entonces llegamos a la porción del día de hoy, Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8 en adelante. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, y como no es extensa la lectura, voy a leer luego de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Biblia de las Américas dice: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. La Nueva Traducción Viviente dice, en los mismos versículos 8 al 10: no deban a nadie nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codices. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley. Si tú tomas notas, el mensaje para hoy es: ama a tu prójimo, que es lo que dice el texto, ama a tu prójimo como a ti mismo. De esta porción quiero que saquemos dos afirmaciones sobre las cuales vamos a caminar en esta mañana. La primera afirmación es: los cristianos tenemos una deuda de amor. Primera afirmación: los cristianos tenemos una deuda de amor. Segunda afirmación: ese amor no sustituye la ley, sino que cumple y resume la ley. Ese amor no sustituye la ley, sino que cumple y resume la ley.
Esta estructura la estoy tomando de John Stott, por si a alguno de ustedes le interesa esa información. Vayamos con nuestro primer punto. Primero, los cristianos tenemos una deuda de amor. Los cristianos tenemos una deuda de amor. Volvamos a nuestro versículo 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Ahí nos vamos a detener. Yo necesito aclarar en este primer acercamiento al pasaje, yo necesito aclarar que esta porción no está hablando de deudas financieras. Esta porción no nos está hablando de deudas financieras. Pablo está tratando de establecer aquí el hecho de que la única deuda que nosotros podemos darnos el lujo de no saldar, de no pagar, es la deuda del amor. Entonces el énfasis de esta deuda, insisto, no es financiera, sino el énfasis de esta deuda es una deuda de amor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Hay otras versiones que traducen esta porción como sino o excepto el amarse unos a otros. No deban a nadie nada excepto el amarse unos a otros. Porque esta deuda nunca termina. ¿Por qué amarse o continuar amándose, que es el énfasis en el original, unos a otros? El llamado es: tú debes amar hoy, tú debes amar mañana y tú debes seguir amando siempre. Te debes pasar la vida entera amando y nunca debes terminar de pagar esa deuda. No solo que nunca vas a poder terminar de pagar esa deuda, sino que además no tenemos la capacidad. Nunca nuestro amor es suficiente para decir hasta aquí amé. Ese es el llamado en esta porción. El llamado es: ama hoy, insisto, ama mañana y sigue amando. Es una deuda que siempre está vigente. Nunca vamos a llegar al punto de decir: mira, ya te amé lo suficiente, ya llegué a mi límite de amor. Nunca. Porque la provisión de este amor, recuerda, la provisión de este amor es la gracia del Señor. Ahora, si a ti te parece lo mismo que a mí, este es un tipo de deuda extraña, porque es una deuda que no la hemos adquirido y es una deuda que además no la podemos pagar. Porque cuando debemos al banco y debemos pagar nuestras cuotas, sabemos que hay una deuda adquirida con el banco. Sabemos que cada día de mes debemos ir al banco y debemos pagar. Pero esta deuda contraída con el banco no es una deuda por amor. O alguien lo hace por amor. Alguien se endeuda con el banco por amor. Tú no vas a pagar tus cuotas mensuales si tienes una deuda. No vas con flores, no le llevas de caja tus chocolates y dices: mire, yo le amo tanto que estoy trayendo mi cuota mensual. Yo lo extrañaba, ha pasado un mes y yo tenía la necesidad de verlo. Mire, flores, chocolates, y nos vemos el siguiente mes. Sepa que voy a estar pensando en usted. Es una carga, es drenante, es dolorosa una deuda bancaria. Pero esta deuda de la que está hablando Pablo no es esa. Es una deuda diferente, porque se la debemos pagar a personas que no nos han dado nada previamente. Debemos pagar esta deuda a personas que probablemente no merecen ser amadas. En ese sentido, nuestro amor es selectivo, porque si tú me haces daño, tú no eres digno de ser amado. Si tú me lastimas, yo no puedo amarte. Si tú no me tratas como yo espero ser tratado, no me pidas que te ame. Por eso esta deuda es extraña, porque nos pide amar a alguien quien no nos ha dado nada previamente. Nos llama a amar probablemente a personas que no merecen ser amadas. No es un amor, tampoco es un amor recíproco.
No es como que alguien te invita a cenar y ahora tú tienes el compromiso de invitar a esa persona a cenar. Cuando haces eso, normalmente deja de ser amor, se convierte en un compromiso, en un deber que necesito cumplir. Es como una obligación, no drenante, pero es como una obligación de ser recíproco con la gentileza recibida. Pero de eso no está hablando Pablo. Pablo me está diciendo que ame a aquellos que me piden o que no son dignos de ser amados, o aquellos que quisiera ni siquiera hablarles. De ese grupo está hablando. Acompáñame a Mateo para tener una idea un poco más precisa e ir caminando en esto. Mateo capítulo 5, versículos 46 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 46 al 48. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Recordemos que los publicanos, quienes eran recaudadores de impuestos, eran personas despreciadas, odiadas dentro del pueblo de Israel. Para el judío, no eran personas dignas de ser amadas, porque eran judíos que trabajaban para el imperio romano, para el imperio que oprimía a sus hermanos. Y muchas veces estos hombres, estos recaudadores de impuestos, estos publicanos, extorsionaban a su propio pueblo. Entonces el asunto es serio. El asunto es serio, pero el Señor dice: ¿por qué ustedes aman a los que los aman? Porque eso es fácil, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, es fácil. Es fácil amar a quien te ama. Pero Jesús pregunta: ¿eso qué recompensa tiene? Porque eso es algo natural. Eso es algo que va a fluir sin mucha dificultad. Escucha la observación. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? Es que el llamado es, en lo que Pablo nos está hablando, Romanos capítulo 13, versículo 8, es amar a aquellos que no pidieron ser amados y amar a aquellos incluso que hacen daño. ¿Cómo adquirimos esta deuda? ¿Cómo es que Pablo nos lleva a un escenario donde ahora descubrimos que tenemos una deuda de amar, una deuda de amor? Lo cierto es que la Biblia, como acaba de señalar el Señor Jesús en esta porción que hemos leído Mateo, el llamado es incluso amar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos, sí, los que nos hacen daño, los que lastiman, los que hieren, los que no son responsables, los que no muestran amor, ellos. El llamado es incluso amarlos a ellos. Entonces volvemos a nuestra pregunta: ¿cómo adquirimos una deuda para amar incluso a ellos? Observa Romanos 1, versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 14. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 14: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, para con los ignorantes. Literalmente, la traducción la abraza mejor la Reina Valera 60, porque la expresión es soy deudor. Esta palabra que está usando, tengo obligación, la idea en el texto original es yo soy deudor. Y esta palabra yo soy deudor es la misma que está usando Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8. Tengo obligación para con los griegos, tengo obligación para con los bárbaros. Pablo está diciendo: soy deudor tanto a los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Soy deudor. La pregunta es: ¿cómo fue que Pablo adquirió esta deuda? Porque si tú y yo recordamos, la gente odiaba a Pablo, ¿no es cierto? Porque nadie te da 39 golpes, varas en la espalda porque te ama. Nadie te mete a la cárcel porque te ama. Nadie intenta matarte dentro de una turba de hombres violentos y mientras te golpean te dicen: oye, te amo.
Es que eso es lo que vivió Pablo. ¿Cuál deuda de Pablo con este grupo de personas? Los griegos, los bárbaros, los sabios con los ignorantes. ¿Cuál es este sentido de deuda cuando toda esta gente en realidad lo metía en problemas a Pablo? La respuesta está en Romanos capítulo 1 versículo 5. Romanos capítulo 1 versículo 5. Dice la palabra: es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Cuál era la deuda de Pablo? Pablo dice: yo he recibido la gracia de Dios y esta gracia me equipa para poder amar en su nombre a bárbaros, griegos, sabios e ignorantes. La respuesta natural de un creyente, de alguien que ha recibido la gracia de Dios, es amar. De hecho, otra vez observamos, Pablo no había recibido nada de los gentiles, pero había recibido todo de Jesús. Pablo no recibió absolutamente nada de los gentiles, pero había recibido absolutamente todo de Jesús. Y para él esto se convertía en una deuda. Con ellos no, con él. La deuda que Pablo sentía que tenía con Cristo le llevaba a amar incluso a aquellos que no son dignos de ser amados. Esta era la deuda que él tenía. Ahora observa lo siguiente. Pablo era un perseguidor de la iglesia y Jesús lo amó. Pablo consintió la muerte de cristianos y Jesús lo amó. Pablo no hizo nada digno, nada que fuese digno del amor de Dios, y Dios lo amó. Lo mismo que tú y yo. No hicimos absolutamente nada para merecer el amor de Dios. Hicimos todo lo opuesto para ser castigados por la justa justicia de Dios, y lo que Él nos entregó fue amor. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados. Él nos amó cuando estábamos embarrados en lodo y allí oliendo mal, muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó, y nos amó de pura gracia. Pura gracia. Él nos perdonó todos nuestros pecados, sin excepción alguna. Todas las groserías que hicimos antes de llegar al Señor, Él nos perdonó. La causa, su amor. Pero la respuesta a este amor es: aquello que recibí de gracia, amor, voy a dar de gracia. No, es que estamos mal porque yo he sido muy herido. Yo he sido muy lastimado a lo largo de mi vida. Todo el tiempo he sufrido. ¿Sí? Sí, seguro que sí. Pero si tú has sido alcanzado por la gracia de Dios, tú estás en deuda. Tú estás en deuda. En deuda para expresar el mismo amor que tú recibiste. Entonces, ¿notan que esta deuda es como extraña? Es como una deuda rara, porque la hemos contraído, como decíamos, con personas que no nos han dado nada, personas que no han hecho algo previo para hacerse merecedoras de nuestro amor. Tú puedes decir: él o ella no merece que yo lo ame. Y la respuesta de la palabra es: ni tú tampoco. Ni tú tampoco. Cristo te amó cuando tú y yo no lo merecíamos. Él nos amó. Él nos amó. Cuando nadie más te amó, Él te amó. Cuando nadie te entendía en medio de ese conflicto mental y tu corazón, Él te entendió. Él leyó tu corazón con sabiduría y Él te dio lo que nadie más puede darte, y es su amor. Es su amor. Cuando tú estabas solo, sola, desconsolada, sin saber qué hacer, Él te amó.
Cuando cometiste el pecado más grosero que tú puedas imaginar, en medio de aquello, Él te amó. Es extraordinario. Es extraordinario. Porque si todo el mundo supiese lo que nosotros hemos hecho antes de llegar al Señor y lo que algunos han hecho estando en el Señor, la pregunta es si te seguirían viendo igual. La respuesta es no. Porque así somos. Pero Él te amó. Él te amó. Él nos limpió. Observa lo que dice Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Escucha bien ahora. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es exactamente la misma idea de Romanos 13:8. También nosotros tenemos una deuda. ¿Cuál es esta deuda? Dar la vida por nuestros hermanos. Si tú tuvieses que pensar solo unos segunditos alrededor de esto, de personas, ¿por quién no darías tu vida? Es más, ayudarías para que muera. Es que es deuda. Es una deuda por amor a Cristo. Primera de Juan 4:11. Primera de Juan capítulo 4 versículo 11. Amados, si Dios así nos amó. Juan está pensando en la cruz. No pierdas de vista esto. Juan, cuando empieza a escribir esta su carta, Primera de Juan, él tiene en mente la cruz. Y cuando llega al capítulo 3, Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, versículo 1. Con esa idea en mente, Juan está escribiendo y dice: amados, si Dios así nos amó, cruz, también nosotros debemos amarnos unos a otros, al punto de sacrificar aquello que para mí puede ser bueno, pero que para mi hermano no lo es. Eso es cruz. Yo a veces tengo que morir a mí mismo por el bien de mi hermano. Y si tomamos toda la idea, debo morir incluso a mí mismo, literalmente, para dar mi vida por este hermano. Este es el amor. Y es la misma expresión de Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros. John Piper dice: esta deuda fue generada por algo que recibimos, pero hay que pagarla, no al que dio, sino a otros como nosotros. ¿Qué está diciendo John Piper? John Piper está diciendo: tú has recibido gracia de Dios. Sí, sí hemos recibido la gracia de Dios, y quiero pagar esta gracia. No podemos pagarla. No podemos, no tenemos ni la capacidad, ni la fuerza, ni absolutamente nada para pagar el amor de Cristo expresado en la cruz del Calvario. No podemos pagar esta gracia. Si es que llegamos a pagar esta gracia, deja de ser gracia y estamos cerrando una transacción. Pero tenemos la capacidad de pagar esta gracia recibida. Entonces, ¿qué hago? Estás en deuda. Sí, por eso, ¿qué hago? Ya sé que estoy en deuda. ¿Qué hago? Ama a tu prójimo. La forma de expresar gratitud por la gracia recibida es: ama a tu prójimo. No solo aquellos que te gusta amar, no solo aquellos que te caen bien, no solo con aquellos que disfrutas pasar tiempo. Ama a tu prójimo, aún aquel que te ha hecho daño, porque tú y yo le hicimos mucho daño a Dios. ¿O no? Nosotros causamos dolor al Padre. Sí, mira la cruz. Jesús en la cruz no estaba riendo, estaba adolorido físicamente, y en su vida misma estaba cargando nuestros pecados. La expresión es: ama, ama. ¿Qué significa entonces estos versículos? Primero, que nunca será demasiado. Nunca será demasiado. Nunca será demasiado, ¿qué? El amar. Nunca será suficiente. No, es que yo tengo mis límites para amar, porque si yo amo un poco más, empiezan a abusar de mí. Es como esa frase: doy la mano y hasta el codo y quién sabe qué. No.
Nunca es suficiente. Nunca es demasiado. Ama. Y en segundo lugar, lo que estos versículos alrededor de Primera de Juan que acabamos de revisar, lo que nos está diciendo la palabra es: los demás no tienen que ganarse el derecho de ser amados por ti. No tienen que hacer el esfuerzo para ser amados por ti. Ellos probablemente horizontalmente no son dignos de tu amor, pero tú habiendo abrazado la gracia de Cristo, tú puedes amarlos otra vez, aunque ellos no se merezcan ser amados. Porque sucede lo mismo con nosotros. Nunca nos hemos ganado el derecho de ser amados por Dios. Nadie. Porque nuestras mejores obras no eran suficientes para que el Señor nos ame. Nuestra vida probablemente moralmente correcta no es suficiente para que Él nos ame. Por eso Él nos amó a pesar de nosotros. Cristo, Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 8, señala que de gracia hemos recibido, que también debemos dar de gracia. Lo que hemos venido hablando, nos está diciendo: recibiste el amor de Dios de gracia, empieza a amar a tu prójimo de gracia. Si tu pregunta es cómo, la respuesta de las Escrituras es amando a los demás. Si tu pregunta es quiénes son los demás, la respuesta es todos los demás. Todos los que no son tú son los demás. Sin excepción, todos los que no son tú deben ser amados por ti. Y este amor, descrito en Romanos 13:8, es un amor incondicional. Ahora escuchen bien. Vamos a empezar a aterrizar un poco esto. Esposos, eso incluye el amor que tú le debes tener a tu esposa. No es que, pastor, usted no la conoce. No la conozco, pero conozco Romanos 13:8, que nos dice que no debamos a nadie nada. Y muchos hombres en esta mañana, en este lugar, son deudores de amor a sus esposas. Muchos en este lugar no aman como deben amar a sus esposas. No aman en el estándar de las Escrituras como deben amar a sus esposas. Hay hombres, cabezas de hogar, esposos que son deudores de este amor que está describiendo Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8. Esposos, no deban a nadie nada, excepto el amar a sus esposas. Esposas, ustedes están en deuda, porque tú no amas a tu esposo como deberías amar. Porque a veces el amor es egoísta. Porque si no me atiende, porque si no me trata bien y si no me da lo que yo quisiera, no puedo amar. Porque si me responde de esta forma, ¿cómo puedo amar? Pero es que estamos hablando de un amor que no nace en un corazón caído. Es un amor que nace en un corazón que ha sido regenerado por la gracia y tiene la capacidad de hacer lo que de otra manera no podría hacer, y es amar en el estándar de Cristo. Yo sé que en tu mente está pensando en límites, pero no hablemos de la excepción. Estamos hablando del estándar. Y el estándar es que debemos amar. Esposos, esposas, debemos amar. Padres, muchos padres en esta mañana, en este lugar, están en deuda con sus hijos. Y no pienses en sí, es que no le he comprado el juguete que quería. No estamos hablando de aquello. No estamos hablando de aquello. Estamos hablando del tiempo que tú les das. Estamos hablando de que tú, más bien al revés. La pregunta sería, si tú conoces su corazón, el corazón de tus hijos. Estamos hablando del interés que tú muestras por ellos. No, es que yo salgo todo el día a trabajar y cuando llego estoy tan cansado que no tengo tiempo. Y además que escucho bulla, yo pierdo la paciencia muy pronto. Sí, seguro que sí. Si esa es tu condición, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas de su gracia.
pero tú estás en deuda con tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste que los amas? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que los abrazaste? Y aunque no dijiste nada, pero ese abrazo era como, oye, te amo. Muchos padres están en deuda. Muchos padres están en deuda. Déjame decirte que sí, la provisión es importante, pero a veces más que la provisión es tu tiempo con ellos. Padres están en deuda. ¿Qué vas a hacer? Porque el banquero es Cristo y Él se va a acercar y te va a pedir cuentas por esto. Hijos, hay hijos que están en deuda. En este lugar, en esta mañana, hay hijos que están en deuda con sus padres porque no los honran, porque no los respetan. Porque muchas veces para lo único que buscan a sus padres es cuando tengo una necesidad económica. Muchas veces trato bien a mis padres porque quiero algo de ellos. Hijos están en deuda. Si tú no estás honrando a tu padre, si tú no estás honrando a tu madre, si tú no los estás amando en el estándar de las Escrituras, tú tienes una deuda. Si tu respuesta a su consejo es tirar una puerta, gritar, ponerte a discutir de tú a tú tienes un problema serio, hijo, y la solución a ese tu problema es Cristo. Tú necesitas la gracia de Dios, pero estás en deuda. Muchos tienen una deuda con sus compañeros de trabajo. Y no pienses, si le debo 10 pesos, pero ya le voy a pagar. No estoy hablando de eso. Tú tienes una deuda con tus compañeros de trabajo porque tú no les has hablado de Cristo. Tu deuda es de amor. Porque si tú amas a tu prójimo, llámese compañero de oficina, y tú sabes que un día toda criatura se va a parar delante del Señor y va a experimentar el juicio de Cristo, y ese día se acerca, por lo que vamos a mirar la siguiente semana, tú tienes una deuda. Tú tienes una deuda. Si en tu oficina nadie sabe que tú eres creyente, tienes un problema. Hay una deuda. Yo sé, y aquí yo debo aclarar algo. No estoy diciendo este lunes empieza una campaña de evangelismo en tu oficina y vas por todos los escritorios y hablas. No, te contrataron para que hagas un trabajo y es lo mejor que puedas porque es para el Señor. Pero tú puedes tomar un café. Tú puedes invitar a la familia de tu compañero a visitarte en tu hogar para compartir en familia y proclamar el evangelio. Tú estás en deuda. Todos los chavos que están en universidad están en deuda. Tú estás en colegio, tienes una deuda. Tú estás en universidad, tienes una deuda. ¿Cuál es esa deuda? La expresión de amor de Cristo en la cruz del Calvario. Tus compañeros necesitan oír de Cristo. Porque tú sales con ellos, ¿no es cierto, chavos? Sí, salen con ellos. Y van al cine, y van a tomar un café, y eso está bien. Pero Cristo, tu deuda, ¿o te incomoda hablar de Cristo? ¿O te es vergonzoso hablar de la causa de Cristo a tus compañeros de universidad? Ahora, este amor que habla Pablo en Romanos 13:8 es un amor que no siempre tiene las mismas manifestaciones. Hay momentos donde en un matrimonio la expresión de amor puede ser un abrazo. Solo un abrazo es suficiente para saber que te sientes protegido, cuidado, cuidada, te sientes amado, te sientes seguro. A veces un abrazo es suficiente. Es suficiente. A veces las palabras sobran y un abrazo es todo lo que uno necesita. Pero hay momentos donde este amor va a expresar amonestación y exhortación. Hay momentos donde este amor va a ir a un terreno de conducir a algo correcto porque se está haciendo algo que no es correcto. Y lo mismo sucede con los hijos. Porque si tú no disciplinas a tus hijos, dice Proverbios, tú no lo amas. Y de hecho no dice tú no lo amas, dice tú lo aborreces. Entonces hay momentos donde yo puedo abrazar a mi hijo y podemos jugar, y yo puedo ganarle en FIFA 6-1, 7-1, y lo veo llorar y lo abrazo y le digo, oye,
te amo, vas a mejorar, échale ganas. Pero hay momentos donde yo necesito corregir. Hay momentos donde yo necesito exhortar. Hay momentos como esos. Entonces este amor del que está hablando Pablo tiene expresiones distintas en sabiduría de acuerdo al momento. Escuchen, padres, cuando tú disciplinas a tu hijo con ira, porque estás enojado y dejas que el enojo te controle, escucha bien, la expresión de amor es: vuelve a tu hijo y pídele perdón. No, es que si yo le pido perdón, él va a aprovechar de eso. No estamos hablando de él, estamos hablando de ti. Porque si tú en la disciplina humillas, si tú en la disciplina maltratas, si tú ofendes, si tú no lo dignificas aún en la disciplina, tú no estás mostrando el amor que demanda la palabra. Y lo que tú y yo necesitamos hacer cuando sucede eso es pedir perdón. Pedir perdón. Observa lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No, ¿cómo la disciplina? Pero si Dios es amor. Sí, pero Dios disciplina. Ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, ¿qué dice el texto? Al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Notas la extensión del amor del Señor? Su amor le evidencia la cruz, ¿ok? Me alcanza con su sola gracia y ahora soy su hijo. Excelente. Pero este hijo a veces no hace las cosas que debe hacer y a veces se comporta de manera contraria a las escrituras. Y Dios es mi padre y porque me ama me disciplina. No, pero yo soy duro. Yo a veces insisto en las cosas y persisto en ciertos pecados y Dios dice: muy bien, subamos el nivel, te voy a azotar. Y no pienses en el azote de manera horizontal. Es que la disciplina del Señor es más rígida, más dura para hacer volver mi corazón a Él. ¿Por qué lo hace si Él es amor? Precisamente por eso, porque Él es amor, me disciplina. Y muchos aquí, hoy en esta mañana, están en esta línea de perseverar en su pecado, aún habiendo experimentado la disciplina de Dios. Pregunta: ¿estás esperando el azote de Dios? ¿Estás esperando que esta disciplina por amor sea mucho más rígida, más dura, que traiga más dolor? Yo creo que no. Y volvemos a la gracia del Señor. Volvemos a su gracia, que todo lo que Él hace es por amor. Y ese llamado de deuda es: como Él me ama, yo debo amar. Te ofenden, sigue amando. Me hieren, sigue amando. Es que quiero evitar, no evites, expresa el amor de Cristo. Entonces esta deuda extraña que hemos adquirido de amor, en lo que Pablo dice en Romanos 13:8, es para con todo el mundo. No por lo que los demás hagan, sino por lo que Cristo nos dio. Por eso es nuestra deuda, es una deuda de amor. El segundo aspecto de esta porción es que ese amor no sustituye la ley. Este amor del que Cristo está hablando no sustituye la ley, sino que cumple la ley y resume la ley. Ve conmigo a Romanos 13, versículo 9. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En esta época, desde siempre, pero es mucho más notorio ahora, la mayoría de las personas dicen: haz lo que te dicte tu corazón. ¿Has escuchado eso? Sí. Sigue tu corazón. Y expresiones como: ama sin ataduras, ama sin restricciones. La respuesta de la palabra es: no sigas tu corazón.
No lo hagas, porque el corazón es engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas. Si tú escuchas a alguien diciéndote no, sigue tu corazón, sigue los impulsos, porque tu corazón te va a llevar a un buen terreno. No, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. El problema es que muchas iglesias evangélicas hoy han desechado la ley del Señor. Muchos sostienen que esta ley ya pasó, que esa ley no está vigente, que esa ley corresponde al Antiguo Testamento. Y eso es una mentira. Y es una mentira porque el vínculo entre la ley del Señor y el amor del Señor están unidos indisolublemente. Una vez más, la ley de Dios, el amor de Dios están unidos indisolublemente. Pablo hace referencia a esto en el texto que hemos leído 3 veces. Escucha, versículo 8, el que ama a su prójimo, ¿qué hace? Ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Pablo está citando los 10 mandamientos. En estas palabras se resumen: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Notas Pablo citando la ley y la expresión de amor? No podemos separar la ley y el amor. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es ¿qué? El cumplimiento, dilo, lo tienes en pantalla, de la ley. Es el cumplimiento de la ley. Otra vez, el amor y la ley son indisolubles. Es un vínculo indisoluble. Iglesia, escucha. Los 10 mandamientos no son meras reglas de conducta, son directrices de amor. Dios nos dio la ley por amor. Otra vez, los 10 mandamientos no son solo reglas de conducta, no, son las directrices de amor de Dios para con sus hijos. Él dio su ley por amor. Por eso David decía en Salmo 119, o el escritor de Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley. ¿Notas al salmista diciendo esto? Cuánto yo amo tu ley. ¿Por qué amaba la ley? Porque la ley es el reflejo del carácter moral de Dios. Es el reflejo de su bondad, es el reflejo de su misericordia, es el reflejo de su amor, porque todo lo que Dios dice en su ley es bueno. Es bueno. No codiciarás, ¿es bueno o es malo? Es bueno. No cometerás adulterio, ¿es bueno o es malo? Es por supuesto que es bueno, porque esta ley describe la naturaleza santa de nuestro Dios. Entonces no son meras reglas, es el reflejo del carácter de Dios. Observa cómo continúa el salmista en Salmo 119. Dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Porque amo tu ley, porque amo tu ley, todo el día medito en ella. Entonces la ausencia de amor es la ausencia de meditación en la ley del Señor. Acompáñame a Mateo, vamos a ir un poco más rápido. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Jesús está narrando la historia más bien el episodio donde un intérprete de la ley se acerca y le pregunta, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Porque los judíos tenían un problema. Ellos categorizaban la ley. Ellos decían, esta ley es muy importante, este grupo de leyes no es tan importante, y estas no hay problema si no las hacen. Esos son los judíos. Estos son los intérpretes de la ley. Y era como probar a Jesús respecto a qué es más importante, cuál mandamiento Jesús es más importante. Pero tú y yo recordamos que Jesús no le pone categorías a su ley. Toda la ley es valiosa y es importante. Versículo 37. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Notas cómo está esto
conectado con Romanos 13:8? Que el amar a nuestros hermanos es cumplimiento de la ley. Pero la ley, para el que conoce a Cristo, no es pesada. No es una ley que te genera una carga. No es dolorosa la ley. Hayas deleite en esta ley por la gracia de Cristo. Y eso es extraordinario. Y es de lo que está hablando Pablo. Entonces, la primera tabla de la ley, como tú sabes, el énfasis era ama a Dios por encima de todas las cosas. La segunda tabla, el énfasis era ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es, y sé que algunos se van a molestar, pero luego podemos charlar, es que la psicología moderna nos dice, y lamentablemente esto ha permeado la iglesia, es que tú debes amarte primero a ti mismo para que puedas amar a los demás. ¿No has escuchado esto? Debes quererte primero, debes perdonarte primero, y entonces vas a poder querer a los demás y perdonar a los demás. Pero mientras tú no te quieras, mientras tú no te perdones, entonces tranquilo, te tienen que esperar y tienen que tenerte paciencia. Y algunos se atreven a citar las escrituras con algo fuera de contexto que dice. La Biblia dice, dicen ellos, no la Biblia, ellos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, estamos de acuerdo. Ellos añaden, si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Muchos teólogos dicen, alrededor de ideas como estas, es que entonces Cristo no debió decir que la ley se resume en estos dos escenarios, amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces Cristo cometió un error, porque lo que Cristo tuvo que haber dicho entonces es que ama a Dios, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. Pero eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo, ama a Dios, y amando a Dios se desprende su gracia para que tú puedas amar a tu prójimo. ¿Cuál es la razón? Las escrituras asumen de manera correcta de que nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. Queridos hermanos, nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos, pero nosotros no sentimos que los demás nos aman. Nuestro amor es egoísta. No es que no nos amamos. De hecho, el que se va a suicidar, él dice, no, yo me voy a suicidar porque voy a estar mejor muerto. ¿Notas? Nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado. Nosotros sentimos que los demás están en deuda con nosotros, porque yo hago todo, porque yo me esfuerzo. Si estás en unas relaciones, es la típica expresión, yo doy todo por esta relación. Somos egoístas. Somos egoístas. Ese es el problema. El problema no es que no nos queremos. El problema no es que nosotros no nos perdonamos. El problema es que somos extremadamente idólatras de nosotros mismos. Nos queremos demasiado. Y nosotros sí nos perdonamos. El problema es que nos gusta vivir en autoconmiseración. Nos gusta darnos de latigazos a nosotros. Entonces el problema no es no amarnos a nosotros mismos. El problema no es no perdonarnos a nosotros mismos. El problema es nuestra necesidad de Cristo. Ese es el verdadero problema. Necesitamos a Cristo para que Él resuelva este problema en nuestro corazón. Entonces esta ley se resume en estos dos escenarios: ama a Dios y ama a tu prójimo. Yo estoy al medio. Me es imposible amar a mi prójimo si no amo a Dios. Entonces, si tú no amas a tu prójimo, probablemente es que no estés amando a Dios. Y eso es una inconsistencia bíblica, porque si yo he nacido de nuevo, yo amo a Dios. Yo no puedo decir Dios te amo, pero aborrezco a mi hermano. ¿No es cierto? Es lo que la palabra dice. ¿Cómo me llaman las escrituras cuando hago eso? Mentiroso. Le dice, eres un mentiroso, porque si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, la verdad no está en ti. John Stott dice, si te encierras en ti mismo, vivirás una vida desgraciada y miserable. Busquen a un hombre, busquen a una persona centrada en sí mismo, y cuando le encuentren habrás conocido a un miserable, a una miserable, a un desdichado y una desdichada. Fin de la cita. No es que no se ame, no es que no se perdone, es que vive amándose tanto que siente que los demás no le aman lo suficiente. Y son desdichados, y hacen desdichados a los que están alrededor de esa persona.
Entonces los 10 mandamientos nos muestran en forma concreta cómo debemos amar a los demás. O para ser más precisos, los 10 mandamientos nos muestran cómo amar con el amor de Cristo. Esos son los 10 mandamientos. Y a la larga, la vida cristiana se trata de esto. La vida cristiana se trata de esto. De amar a pesar de. Y dentro de la iglesia se trata de amar que se expresen múltiples cosas. Por ejemplo, tener paciencia. ¿Cuán paciente eres con tus hermanos? Porque tu paciencia es una expresión de tu amor para con tus hermanos. Cuando pierdes la paciencia es que estás siendo egoísta y solo se trata de ti. Necesitamos de la gracia de Dios. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pero si observamos la palabra, no es un mandamiento nuevo, porque Levítico 19 ya hablaba de esto. La palabra ya nos hablaba en el Antiguo Testamento de amar al extranjero, amar al huérfano, amar a la viuda. Este mandamiento no es nuevo. Pero terminemos de leer el texto. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. ¿Cómo debo amar? Iglesia, ¿cómo debo amar? Como Cristo me amó. Pregunta: ¿cómo te ama Cristo? Yo me pondría a chillar con esto, porque cuando yo pienso en el amor de Cristo hacia mí y la paciencia que tiene conmigo, y a pesar de que yo la riego múltiples veces, de muchas maneras, y su amor no cambia para conmigo, la pregunta es: ¿cómo yo no puedo tener paciencia con mi hermano? ¿Cómo yo no puedo amar a mi hermano en medio de sus debilidades? Es que esto es el colmo, seguro, pero tu llamado es amar. Imagínate a Dios diciendo de ti: esto ya es el colmo. Imagínate a Dios diciendo eso de ti. Imagínate a Dios diciendo de ti: esto es suficiente, se acabó. Pero Dios nos ama una vez, otra vez. Y si dudamos de ese amor, solo tenemos que mirar la cruz. El versículo 10 de Romanos 13 nos dice: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Déjame cerrar con una pregunta, bueno, con un par de preguntas en realidad. ¿Tú estás en deuda? ¿Tú vives en deuda? Y por favor, otra vez, no pienses sí al banco, a mí. No, estoy hablando de una deuda de amor. Estoy hablando de una deuda de amor. ¿Estás en deuda? Estás en deuda con Dios, sin lugar a dudas. Tú y yo estamos en deuda con Dios. Todo lo que hagamos nunca va a cubrir el costo de la cruz. Nunca, jamás, ni en esta vida ni en 1000 vidas vamos a poder cubrir el costo de la cruz. Estamos en deuda con Cristo. Pero Él no se para en los cielos y te dice: a ver, mijo, ya estás en deuda. Voy a mandar a Gabriel cada mes para que amolles, mano, porque tú ya estás. No. Pero la expresión de ese amor es amar al otro. Pregunta: en este contexto horizontal, ¿estás en deuda? Esposos, ¿estás en deuda con tu esposa? ¿La amas? Sí, la amo. No me refiero a eso. Me refiero a la expresión de tu amor. A la expresión de tu amor. ¿La amas? ¿O estás en deuda? Esposas, ¿amas a tu marido? ¿Amas a tu esposo? ¿O estás en deuda? ¿O eres de las que mide y calcula y voy a ver hasta dónde, porque a mí me han lastimado mucho? Lo que fuese tu contexto. ¿Estás en deuda? En este amor de las Escrituras, en esta demanda de la palabra, ¿estás en deuda? Padres, ¿estamos en deuda con nuestros hijos? ¿Estamos en deuda con nuestros hijos? ¿Somos verticales? ¿Solo exigimos? ¿Solo demandamos? ¿O de tus labios salen palabras de amor, de afirmación, de corrección? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para charlar? ¿Estás en deuda? Hijos, ¿están en deuda con sus padres?
¿Estás en deuda con tu padre? Y no importa la edad que tengas, si tú eres hijo como yo soy hijo, pregunta, ¿estamos en deuda? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus padres? Estando tú casado, siendo hijo, ¿cuándo fue la última vez que llamaste y dijiste, ¿estás bien? Chepis, ¿estás bien? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por tus padres? ¿O eres de los que solo pide y nunca te sientas y dices cómo estás? Eres de los que solo reclama, exige. Estás en deuda. Hermanos, estamos en deuda. Hermano, escucha, si te vas a llevar algo de esta mañana, sal pensando que tienes una deuda. Sal pensando que tienes una deuda, pero sal pensando que tienes la gracia de Cristo para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Y su gracia es suficiente, y su gracia es abundante. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios en oración y decirle, Señor, hoy entiendo por tu palabra que estoy en deuda. Estoy en deuda, pero no puedo pagar, no tengo la capacidad, la habilidad, no sé cómo. Dame de tu gracia. Vamos a orar.